Él es diputado provincial por la provincia de Santa Fe. Carlos del Frade, bienvenido a Laudatistas. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy Hola bien. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo andan, que- Gustavo? bien, bien, mira, queremos entrevistarte concretamente porque habíamos escuchado algunas opiniones tuyas, preliminares después de la adjudicación a Jean Denul y todo lo que hay detrás de Jean Denul, y nos gustaría, digamos, tu análisis geopolítico, geoestratégico de lo que significa esta adjudicación, de la polémica que hay en torno a la misma, y lo que significa en torno a los intereses de la Argentina, los del Pentágono, bueno, todo lo que está en juego alrededor de la llamada técnicamente, entre comillas, hidrovía. Sí, lo que hay que decir es que el viernes, a horas de la madrugada, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la nueva adjudicación, como vos bien decís, a la empresa belga Jan de Null, que sigue siendo una de las cuatro dragadoras más importantes del mundo, lo que en realidad se montó es un escenario de títeres. El tema es quiénes son los titiriteros. Claro, los que están detrás. Militares, exactamente. Lo que está detrás aquí, lo que está oculto entre bambalinas, es el Comando Sur del Ejército Norteamericano, que se había hecho ya cargo de la planificación del río Paraguay en el año 2020, cuando el gobierno de Paraguay le entregó la planificación. La planificación, para que se entienda, es para quién dragar, para quién balizar, para quién cobrar el peaje, porque en Ujú. realidad la privatización son sobre tres servicios que desde 1898 a 1995 lo hacía la Dirección Nacional de Claro. Construcciones Portuarias y Vías Navegables. En 1995 eso se privatiza, aparece por primera vez Jean Denul, en ese momento en sociedad con la empresa EMEPA, vinculado a capitales de la provincia de Buenos Aires relacionados con el radicalismo en aquel momento, y ahora a través de una empresa que se llama Servimagnum, de la familia Román, que es presentada como el zar de las grúas en distintos puertos de la Argentina. Pero sea como sea, ese es un escenario de títeres. Tanto Servimagnus como Jean Denus son títeres a cargo de lo que está planificando, lo que ya pensó Estados Unidos para manejar la riqueza de la Argentina, porque el que maneja el Paraná maneja la Claro. riqueza de la Argentina. El 80% de las exportaciones argentinas se van por el Paraná. Por eso lo que hoy estamos diciendo en toda la Argentina, que por más que no conozcan de qué color es el agua del río Paraná, esto va a impactar porque el manejo de nuestras exportaciones estará en manos extranjeras. Lo que Claro. está pasando hoy con el petróleo y los minerales. Cada vez exportamos más y cada vez somos más pobres. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Más allá de no conocer el color del agua del río Paraná, esto va a implicar menos platos de comida para cualquier familia en cualquier provincia argentina. Sí, además del 80% de las exportaciones, también hay que mencionar que la hidrovía ha sido un punto picante en lo que tiene que ver con la Argentina, sindicada por las propias Naciones Unidas como uno de los principales exportadores hacia Europa de estupefacientes concretamente, y una de las vías de logística ha sido el río Paraná, obviamente, y esto no, esto ha ocurrido con la complicidad de los actores que deben de alguna manera tener el control, privados y estatales. Y ahí te quiero hacer una pregunta un poco más de fondo. Es cierto que está el Comando Sur, es cierto que está un sector del Pentágono que considera que hay que apropiarse de todas las vías logísticas de Sudamérica, en su enfrentamiento por el mercado mundial con China. Este, pero también hay otro actor que ha tratado de intervenir, que es Mauricio Macri, Deme, que tiene que ver con la Drangheta, hay que decirlo también, tiene que ver con una mafia logística vinculada al tema estupefacientes, y acá hay una especie de conflicto también en las alturas, ¿no? Entre saqueadores. ¿Vos estás viendo Sí, también este fenómeno? sí, sí, sin duda. Con un dato más que te voy a agregar, Gustavo, al análisis que estás compartiendo con nosotros. Desde el 24 de abril de 1978, con los primeros 200 kilos de cocaína que llegaron de Bolivia a Rosario a través de la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario durante las dictaduras, donde empieza a establecerse la idea de que el Paraná va a ser la exportación a distintos lugares del mundo de la producción de cocaína, en aquel momento solamente de Bolivia, hoy de distintos lugares. Lo cierto es que el Paraná está sirviendo para eso. En este plan de concesión que se firmó y que se publicó el viernes, se habla de que se va a aumentar el volumen de tráfico internacional legal, pero también es ilegal, del 38,1%. Eso va a significar que va a haber
más exportación también de cocaína y más importación de armas, entre otras cosas, a la Argentina. Pero hay que agregarle un dato más internacional, que no es menor. La DEA, aquello creado por Richard Nixon el 1 de julio del 73, la DEA lo que comienza a hacer ahora es empezar a regular quiénes se quedan y a quiénes aparta del negocio de los carteles que van a exportar por los puertos del Paraná. Por eso, en los últimos 6 meses han caído 5 avionetas con media tonelada de Claro, cocaína cada uno, claro. porque está decidiendo la DEA quién va a ser el exportador a través de los puertos privados que están sobre el río Paraná. Este es un problema realmente muy importante en esto que vos decís del esquema geopolítico, porque la DEA vuelve a decir quién es el que exporta, quién es el que no exporta, y vamos a tener estos problemas después en la vida cotidiana de cada una de las 7 provincias que tienen sus aguas sobre el Paraná, Gustavo. Ese es un elemento muy importante. Como vos decís, los otros intereses vinculados a negocios mafiosos europeos van a empezar a discutir, pero fundamentalmente el lugar en el escenario de títeres, porque, insisto, quien planifica esto es Estados Unidos. ¿Y pensás que tiene relación el control de la hidrovía por parte del Comando Sur con lo que está ocurriendo con el espacio aéreo, Escaturice, y además que hay pase de factura? Por ejemplo, el otro día cuando se descubrió una cantidad, 2 millones de dólares y estupefacientes a Leal, un funcionario de Horna, digamos que está vinculado, digamos, al mundo Escaturice, etcétera. ¿Pensás que en este momento hay una guerra, digamos así, de pase de facturas, carpetas, muy intensa, digamos, entre las bandas que están siendo desplazadas y las que ocupan ahora el lugar y el control de la logística? Es probable, pero igualmente, Gustavo, acordate de un dato no menor. Cuando Trump le ordenó al pueblo argentino votar por Milei en octubre del año pasado, se alinearon los planetas. Es verdad. Por eso lo que queda claro es que la discusión entre los títeres va a tener un volumen, va a tener una envergadura, tal como vos lo marcás, pero ya está definido quién es el que maneja el mar argentino a través del programa 333 que se firmó Sí. hace un mes, que durante 5 años lo declararon bien común global, y van por lo mismo por el Paraná. Van a declarar el Paraná, acordate, bien común global, como lo quisieron hacer en el Amazonas Lula los echó, pero acá Peter Lamelas, el embajador oficial de los Estados Unidos acá en la Argentina, la semana pasada se reunió con Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, y establecieron que la DEA va a colaborar con la seguridad del Paraná. Eso en buen romance es lo que estábamos charlando antes, Claro. la regulación de los carteles a través de las exportaciones del Paraná. Bien, y también está ocurriendo lo mismo con el puerto de Ushuaia, con el arancel cero en Río Grande, vaciar la provincia de Tierra del Fuego para convertirla en una base, digamos, de Comando Sur, con el paso bioceánico y con la salida a la Antártida. O sea, forma todo parte de un plan de control y saqueo, concretamente de las rutas logísticas. ¿Cómo juega el complejo agroexportador en esta puja por la hidrovía? La primera pregunta que te hago. Y la segunda, ¿cuáles son las objeciones judiciales que se tramitan en torno a esta reciente licitación y qué chances tiene de tener algún tipo de vuelco en una dirección contraria? Empiezo por lo segundo. No creo que haya ninguna presentación judicial que tenga llegada a buen puerto, por Ujú. decirlo en Sí, el contexto metafórico en el que hablamos, porque esta decisión ya fue tomada. El diputado nacional Tayana hizo un muy buen trabajo. Nosotros lo acompañamos en eso de lo que fue la denuncia sobre papeles falsos que incluso se habían presentado para esta licitación, pero por supuesto la justicia miró para otro lado porque acá está el patrón en serio de la Argentina, que es Estados Unidos. Y después la otra cuestión que me marcabas, ¿cuál era la primera pregunta en relación a estas dos? Sobre lo que estabas diciendo sobre algún tipo de medida el de complejo parte de agroexportador, concretamente. la Cámara de Industrias Argentinas de la República Argentina, la Cámara de Industrias Argentina de lo que tiene que ver con las empresas aceiteras, la Cámara de Industrias Sí. Aceiteras de la República Argentina, ahí lo digo bien, la CIARA, ha dicho que está absolutamente a favor, fue la que más apuró Ah, mira. este proceso de licitación. Ellos dicen que van a mejorar el precio del peaje para multinacionales, obviamente, no va a tener nada que ver con mejorarle la vida cotidiana a la gente, al revés. Y están muy convencidos que la cuestión de la seguridad, al decir claramente el pliego licitatorio sin aval del Estado, que se van a hacer cargo ellos
han privatizado la seguridad. Lo van a disfrazar con que va a ser un bien común global y va a Claro. estar pidiendo colaboración no solamente la DEA, sino en cualquier momento, como ya ha pasado hace poquito tiempo atrás, vamos a ver pasear algunos marines por el río Paraná. Sí, claramente si no volvemos a construir acumulación y un gobierno popular, estamos en un problema grave. Ese, ese Yendo a un tema de tu provincia y con el cual tuvimos vínculo y preocupación, hemos recibido muchas denuncias de vecinos de la localidad de Casilda, porque es llamativo la cantidad de operativos en los cuales se desmantela cocaína, marihuana, gente armada, incluso una periodista que fue amenazada abiertamente por un narco en un programa de radio y que después se le encontró armas, falopa, etcétera. También es constante el decomiso de droga alrededor de la ruta 33, digamos, en la cual pasan muchos camiones camuflados, digamos. Hay muchos operativos, ha habido un incremento muy grande de operativos en la localidad de Casilda, sin embargo, no aparece ningún funcionario ni municipal, ni provincial, ni policial que aparezca implicado, por un lado. Tampoco se logra escalar hacia los peces gordos o hacia quienes son los que sostienen o incrementan este tipo de microtráfico que se expande a lo largo de la localidad, que podría llegar a convertirse en un territorio tomado como San Lorenzo, como Rosario, o como algunas regiones de Rosario. Eh, ¿No te parece que acá hay un conflicto muy serio entre la investigación del microtráfico por un lado y el narcotráfico por el otro, que no hay conexión, que no hay interrelación entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales, digamos, y que toda esta fragmentación es funcional, digamos, a el crecimiento geométrico de estas zonas liberadas? Sin duda, el otro día lo dijimos en la legislatura, eso, Gustavo, porque ellos votaron, cuando digo ellos, yo hablo del PUS, el Mm. Partido Único Santafesino, en donde sectores del peronismo, del socialismo, del radicalismo, del PRO juegan en tándem en las cuestiones estructurales. Ellos celebran la cuestión del microtráfico con el derribo de búnkers y demás, pero cada vez hay más drogas y cada vez hay más armas en la provincia de Santa Fe, que es lo que te dijeron allí en Casilda, en el departamento Caseros. No solamente es muy difícil encontrar una coordinación de verdad, en serio, entre las fuerzas de seguridad, sino que lo que queda claro ante la disminución de homicidios que se muestra tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y a la vez también las cifras oficiales muestran un crecimiento de decomiso de drogas, que acá lo que se ha hecho es una especie de pacto entre las principales bandas narcopoliciales Ujú. barriales de las principales provincias para que puedan vender lo que se les ocurra a cambio de que no te tiren sangre derramada en la Claro. calle. Eso es un paréntesis, eso se termina cuando empiezan a ocurrir asesinatos de gente que en su momento manejaba mucho poder y eso creo que es lo que se va a notar en cualquier momento en la provincia de Santa Fe. Y claramente los nichos de corrupción siguen presentes en todas las fuerzas de seguridad de la Argentina, sean tanto federales como provinciales. Así que por eso se habla poco y nada, se da como una celebración permanente el aumento de derribos de búnker, pero lo cierto es que cada vez hay más drogas y cada vez hay más armas en toda la Argentina, no solamente en la provincia de Santa Fe. O sea, con este desdoblamiento de las leyes, lo que hay es mucha casa de perejiles, impunidad de los peces gordos, de las Pobres, pobres, complicidades pobres. estatales Ujú. y ciudades crecientemente tomadas. Sí, sí, y además mucho empobrecimiento y las cárceles repletas de pobres, como queda claro para el sistema, eso no se Carlos, modifica nada. lo Sí, que pasa es que, por un lado es cierto que es muy evidente, además, ¿no? Este pacto para que no haya muertos en la calle desde el punto de vista de tiroteos y demás, pero ciertamente este problema trae muertos todos los días, hay un crecimiento de los suicidios vinculados a consumos problemáticos, hay un crecimiento de pibes, pibas, sobre todo, ¿no? Y también gente mayor que se termina arruinando, digamos, a partir de esta cuestión. O sea, en realidad todos los días tenemos muertos, digamos, quizá no en términos de la violencia armada, pero el narcotráfico y el narcomenudeo y todo lo que derrama, en este caso en Santa Fe, y no por casualidad en Santa Fe, como en corazón de la llamada hidrovía, nos deja todos los días muertos en las comunidades, ¿no? sin dudas. A mí me parece que esa es la cuestión, por eso lo presentan de esa manera. E igualmente,
es una gran herramienta política porque con la excusa del combate al narcotráfico y para mantener las tasas de homicidio por debajo de lo que había en años anteriores, te van a pedir cada vez mayor cantidad de sectores de fuerza de seguridad en la calle, con lo cual en realidad lo que está marcando es la herramienta del miedo. De Ujú. hecho, el gobierno de la provincia habla de que el miedo cambió de lado, le va a llamar a una cárcel de alta seguridad el infierno, para que quede claro cómo el miedo vuelve a operar como Ujú. herramienta política de domesticación social, ya no por la cuestión del consumo o la venta de drogas, sino para que los distintos problemas sociales que están apareciendo y cada vez más no generen movilización. La última pregunta, Carlos, y ya yendo a un plano más nacional. Eh, Como bien sabés, tanto el tráfico de drogas o el narcotráfico, como la trata de personas, como el tráfico de armas, son delitos que son parte del crimen organizado, son los delitos más rentables a nivel mundial, están asociados íntimamente con el lavado de activos y con la acumulación mafiosa de capital. ¿Cómo interpretás esta visita ecuménica, porque van todas las fracciones judiciales, junto con Maíquez, al Gafi, a dar explicaciones, porque nos están por sacar la tarjeta roja de vuelta, porque la Argentina solamente tiene 2 sentencias judiciales por lavado de activos? O sea, 25.000 causas abiertas sin ninguna resolución y solamente 2 causas con sentencia judicial firme. La primera, recuerdo, era un carnicero cordobés. La segunda, si no me equivoco, era un grupo de mexicanos que encontraron con un par de dólares sueltos, pero ninguna causa de lavado de activos llega a una sentencia judicial firme y siempre nos están por expulsar del GAFI. Ahora van todas las bandas, digamos, todos los sectores de la justicia federal con el gobierno a explicar, eh, me parece que lo inexplicable, ¿no? ¿Cómo ves qué evaluación haces de esto? Esto marca una vez más la contundencia del capitalismo. Los delincuentes de guante blanco gozan de impunidad y los pasillos de los tribunales y los húmedos los lugares de las distintas comisarías están poblados de pobres. Claramente es así. La Argentina en este nivel de dependencia, en este tercer milenio, es un paraíso del lavado de dinero y por lo tanto no van a tocar, salvo cosas muy alevosas, como es el caso de Spert, Ujú. y lo van a salvar porque el abogado del narco que labura para Spert es el abogado del presidente de la Claro, Nación, no claro. así nada menos, de Freddy Machado, es el abogado de Milei. Entonces a mí lo que me parece que es en todo caso demostrativo de que jamás se persigue lo que siempre todos los años se publica en Naciones Unidas del informe del narcotráfico, lo que es el flujo de dinero, Gustavo. Eso es lo que queda claro. No solamente pasa en Argentina, pasa en distintos lugares del mundo y una vez más se expresa de esa manera la contundencia, la ferocidad del capitalismo. Los que manejan el dinero están lejos de la cárcel. Sí, por lo menos habría que aspirar a lo que ya aprobó Chile, Brasil, México y otros países, que es la prohibición del financiamiento de la política del área de parte privada y que sea puramente estatal, porque si no tenemos esta relación promiscua de la Totalmente. mafia con la política, que es una cosa que cada vez descompone más el país, ¿no? Sí, sí, el financiamiento de los partidos políticos sigue siendo clave para ver si podemos mejorar algo de esto que hemos gastado tanto, que es la palabrita democracia. Ujú. Tal cual. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Te vamos a seguir contactando. Así que, bueno, que tengas buena semana y seguimos en la lucha. Un privilegio, muchachos, hasta cualquier momento. Hasta luego. Muy bien, hemos conversado con él es diputado provincial en la provincia de Santa Fe,